En nuestro bloque Perú Sustentable, Economía Verde, ya lo habíamos anunciado, ahora vamos a hablar sobre la industria marítima, los terminales portuarios, cuál es el impacto que generan respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero y por qué es importante, luego de conocer este impacto, que se desarrollen estrategias que precisamente ayuden a mitigar, o que vayan disminuyendo estas emisiones. Para eso tenemos una invitada especial, ella es Sani Rodríguez, directora de Seguridad y Medio Ambiente de DP World con nosotros. ¿Cómo estás, Sani? Muy buenas tardes. Hola, Rami, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y saludos a todos tus televidentes. Muchísimas gracias a usted. Más aún porque creo que todos de una u otra manera nos familiarizamos con DP World cuando uno va al puerto del Callao, ve, ¿no?, este trabajo 24 horas del día, los 7 días de la semana, es decir, sin parar. Sin embargo, ¿cuál es el impacto respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero que tiene este terminal en sí? Bueno, nosotros somos el primer terminal en obtener una concesión portuaria. Fuimos el primer experimento de Perú en dar concesiones portuarias a empresas privadas. DP World es uno de ellos. Nosotros tuvimos la concesión en el 2006 y tenemos el lado del muelle sur del Callao, ¿no?, en el puerto del Callao. Estamos a cargo de todo lo que es la exportación y la importación de contenedores, es decir, todo lo que tiene que ver con exportar, importar. Un ratito estuviste hablando sobre el tema de la Unión Europea. Esos contenedores pasan por el puerto del Callao sobre las líneas navieras y de ahí para terminar en Europa. Entonces, para ello se necesita muchos equipos. Principalmente, lo tradicional es tener equipos a gases a diésel. Y estos obviamente tienen grandes emisiones de gases combustibles fósiles, ¿no? Gasolina, claro, el diésel. Porque necesitas mover todos los contenedores, ¿no? De aquí para allá, trasladarlos a los grandes buques. Entonces hay un movimiento fuerte allí. Grandes grúas, ¿no? Bastantes camiones para mover todos estos contenedores. Sí. Claro, entonces, volviendo a la consulta inicial, estamos hablando de que si hay una acumulación importante, si no es, bueno, tú debes saber el dato exacto de lo que son las emisiones de gases, ¿no? Efectivamente. Entonces, estos equipos que son a combustión emiten un montón de gases de efecto invernadero. Nosotros ya hacemos la medición de estos gases de efecto invernadero gracias a la plataforma de Huella de Carbono Perú, que es esta iniciativa del Ministerio del Ambiente, donde hemos podido medir y de acuerdo a eso poner nuestras estrategias para empezar a minimizar o disminuir estas emisiones. ¿Y desde cuándo es que se comenzó o ustedes tomaron esta decisión de medir su huella de carbono y trabajar precisamente para disminuir esto? Mira, nosotros tenemos la suerte de pertenecer a una empresa mundial. Entonces, todo este tema de descarbonización y de emisiones de gases de efecto invernadero empezó desde el 2013 con nosotros. Ahí empezamos a medir, pero digamos, entramos a Huella de Carbono Perú desde el 2019 y con esto ya hemos hecho nuestro plan estratégico para poder llegar a ser carbonos neutrales para el 2030. Muy bien, entonces desde el 2013, ¿no?, que nos menciones, ¿qué acciones se han tomado, por ejemplo, para que cambie esta realidad? Inicialmente lo que nosotros nos enfocamos era mucho en la eficiencia del uso de los recursos, es decir, cómo hacer que nuestros equipos sean más eficientes en el uso de la energía. Hicimos iniciativas de grúas híbridas y iniciativas de mejora de nuestros procesos operativos para ser más eficientes, pero es desde el 2019 donde ya nos planteamos el tema de que no basta solo ser eficiente en el uso de los recursos, sino ya tiene que haber un cambio de tecnología para poder realmente llegar a la carbono neutralidad. Es así que hemos decidido ser... Tecnología en los equipos. Tecnología en los equipos. Claro. Entonces ya no podemos... Los que usan diésel dijeron, no, esto ya tiene que cambiarlo, porque si seguimos con esto no vamos a poder disminuir nada, ¿no? Exacto. Entonces se viene con un tema de cambio de matriz energética, básicamente. O sea, no más diésel y vamos todo por el proceso de electrificación. Así estamos en este proceso, todos los equipos nuevos que estamos comprando ya... ¿Qué, por ejemplo? Por ejemplo, las grúas pórticos son eléctricas, las grúas de patio, que son estas que atienden a los camiones externos en los procesos de recepción y despacho de contenedores, son eléctricas, o van a ser eléctricas, perdón. Y las que tenemos actualmente, que ya compramos desde el 2010, estas estamos en un proceso de retrofit, que le llamamos, que es convertirlas de diésel a eléctricas.
Muy bien, ¿qué otro tipo de estrategias están desarrollando? De repente que implique también a los mismos trabajadores, a todo el equipo que finalmente forma parte de DP World. Sí, mira, para el proceso de descarbonización nosotros hemos establecido 4 grandes pilares, ¿no? Uno es, por supuesto, como te dije, todo el proceso de electrificación de los equipos. Lo segundo es la eficiencia de las operaciones. Las operaciones a través de distintos procesos están siendo mucho más eficientes, reduciendo los tiempos de atención tanto de los camiones como las naves para evitar la cantidad de, digamos, de tiempo, y esto obviamente se traduce... Eso se logra a distintos procesos, o sea, operaciones ha entrado en un proceso, nosotros le llamamos Lean, que es un proceso de mejora, de eficiencia, para hacer con los trabajadores directamente. Directamente con los trabajadores. Un proceso que demoraba de repente 2 horas, ahora se ha acortado a menos, ¿no? Imagínate, el puerto del Callao tiene más de 800 trabajadores, muchos de ellos, casi 600, son trabajadores de operaciones, y solo ellos interiorizando el proceso de eficiencia se ha podido lograr minimizar la cantidad de tiempo de atención de barcos y la atención de camiones externos. Además, por todo este proceso de la pandemia que todos hemos sufrido, pero nos ha ayudado muchísimo en el proceso de digitalización. Antes, muchos agentes de aduanas, que eran los clientes, iban a hacer los trámites al puerto, pero a través de la digitalización hemos evitado que casi 40.000 personas al año vayan al puerto a hacer trámites, y ahora todo se hace digitalmente. Qué bueno. Ahora, y uno piensa en DP World, también es inevitable no incluir el tema de los residuos, ¿no? Que imagino deben producir en grandes cantidades. ¿Cómo están trabajando estos procesos? De repente el tema de economía circular. Sí. ¿Cuáles son un poco las estrategias que vienen o estrategias que están aplicando ya en el puerto? Sí, bueno, aparte de todo el tema de descarbonización, nosotros somos ISO 14001, que es el sistema de gestión ambiental, y dentro de ellos tenemos el programa de residuos. Entonces, efectivamente, todo el mantenimiento de estos grandes equipos se realiza dentro del puerto. Entonces, generamos distintos tipos de residuos. Y lo que nos hemos trazado a metas es de la mayoría de los residuos estos tienen que ser reciclados o reusados. Como que, por ejemplo, ustedes han identificado que pueden ser reusados o, en todo caso, transformados. Por ejemplo, todo lo que son los aceites que vienen de los procesos de mantenimiento, estos aceites se regeneran y pasan a ser como aceites de segunda generación, que se llama, y vuelven a entrar al mercado como aceites de segunda generación. Además, tenemos un proyecto muy bonito que tiene que ver mucho con la educación ambiental también de nuestros trabajadores, que es una zona de biohuerto, pero con compostaje. Entonces, en el puerto nosotros cocinamos, obviamente en el comedor hay todo un proceso de procesamiento de alimentos, y estos están entrando unas plantas de compostaje para poder tener, digamos, buenos suelos, y así tener un pequeño biohuerto que el día de hoy, por cierto, hemos hecho cosecha de... ¿Y qué obtuvieron ahí? ¿Qué cosecharon? ¿Hortalizas? Sí, hortalizas básicamente, ¿no? Tenemos acelgas, rabanitos, beterraga. Interesante saber que hay un biohuerto dentro de Exacto, sí. Pero esto viene de la mano con el tema de educación ambiental y concientización ambiental de los trabajadores, ¿no? O sea, estamos enfocados obviamente en la productividad, estamos enfocados en el comercio global, pero estos espacios o pequeños espacios que tienen los trabajadores de reconectarse con la tierra hacen de que lo que van aprendiendo puedan llevar a sus comunidades y a sus casas, ¿no? ¿Y el uso de la energía eléctrica, cómo lo están manejando, por ejemplo? Mira, nosotros compramos obviamente la energía eléctrica, pero desde el 1 de mayo hemos decidido comprar solo energía renovable. Entonces, esta energía renovable está viniendo con un certificado que se llama I-REC, que es un certificado internacional donde te garantizan que la energía que estás comprando viene de fuentes renovables. Entonces, es buenísimo para nosotros porque la energía eléctrica ahora es 0 emisiones en el puerto. Con esto hemos disminuido 30% de las emisiones de las operaciones portuarias solo por ser energía verde. Me gusta eso, de que estén usando energías renovables. Mira qué interesante. Entonces estamos hablando de que están de origen, puede ser solar o eólica, ¿no? Sí, bueno, la energía renovable viene obviamente solar, eólica, pero también de pequeñas hidroeléctricas. En este caso, la nuestra viene de pequeñas hidroeléctricas, de la hidroeléctrica de Matucana, que tiene emisión 0.
Qué interesante, muy bien, excelente por eso. ¿Y cuál es el trabajo que también han desarrollado con la misma comunidad, ¿no? Porque ahí está este principio de la comunidad del buen vecino. Si bien es cierto, estamos conociendo lo que está desarrollando DP World internamente, pero cómo también estos principios se logran impartir o compartir con las comunidades, en todo caso con las urbanizaciones de los alrededores. Sí, nosotros tenemos un área específica de sostenibilidad que tiene una premisa que es nuestro mundo, nuestro futuro, y trabajamos en distintos aspectos. Uno de ellos es en el tema de océanos, por ejemplo, otro es en el relacionamiento con la comunidad. Y bueno, tenemos bastantes programas de educación ambiental en la comunidad. Básicamente se trabaja con los niños de los colegios, se les lleva a distintos temas, por ejemplo, el tema de agua, de océanos, se hace talleres con ellos, con el apoyo de los trabajadores de DP World, que son voluntarios y que llevan estos como campañas educativas a los colegios. Y también hace poco se promovió el tema de ecocuentos, ¿no? Donde se ecocuentos los llamamos, donde nuestros colaboradores con sus familias redactaron cuentos que tenían un tema de relacionamiento ambiental, impacto ambiental. Fue muy bonito y estos ecocuentos pasaron por un proceso obviamente de revisión y de redacción y se transformaron en cuentos, en libros que van a ser distribuidos en los colegios del Callao. Qué interesante esto último, pero también quería resaltar lo que mencionaste del cuidado de los océanos. ¿Tienen alguna estrategia de cuidado, al menos de la zona de influencia donde ustedes operan, respecto al cuidado del mar, de esa presencia que ustedes tienen? Desde el punto de vista preventivo, nosotros tenemos nuestro plan, obviamente, de prevención de contaminación del mar. No echamos nada de ningún tipo de residuo hacia el mar. Hacemos monitoreos constantemente de la calidad del mar. Y también, obviamente, tenemos un plan de emergencia y de contingencia, ¿no? En el mar. De verdad que es importante, Sani, conocer, parece una empresa hermética, nosotros la vemos de fuera, pero qué bueno es saber un poco desde el sector privado cómo se viene desarrollando este tipo de estrategias, ¿no? Y sobre todo en Economía Verde estamos interesados en poder dar a conocer a todo el país cuáles son estos principios que ya se vienen aplicando, ¿no? Y qué importante porque DP World maneja este puerto y también en el norte. Sí, tenemos lo mismo se replica en el puerto de Paita. Tenemos 50% de la concesión del puerto de Paita, el terminal portuario de Urandinos, TPE, y también ahí estamos ya llevando bastantes programas del Callao hacia el puerto de Paita en temas de sostenibilidad, ¿no? En Paita hacen grandes campañas de limpieza de playas y tienen ahí un fondo también para compartir. Limpieza de playas, sí. Mira, qué interesante. Sí. Ahora, es súper importante, por ejemplo, tu programa a mí me encanta y esto es porque tenemos que difundir esto. O sea, hace poco tú estabas hablando sobre el tema de la Unión Europea. Todo el tema de la cadena logística tiene que entrar con una huella de carbono, como se dice, ¿verdad? Ustedes también tienen que cumplir con Nosotros ello. somos parte de esa cadena de valor. O sea, el exportador tiene que medir cuál va a ser su huella de carbono para llevar su producto desde Perú hasta Europa. Y esto viene de la mano con el conteo de sus emisiones, tanto en el transporte, en la operación portuaria, lo que sucede en la línea naviera, o sea, con el barco hasta que llega a Europa. Entonces, obviamente para nuestra comunidad, un puerto descarbonizado es súper bueno porque las emisiones van a ser muy bajas. Yo creo que DP World acá juega un papel súper importante porque somos, digamos, una empresa que tiene mucha relevancia en la cadena logística. Y compartir esta información y invitar a toda la cadena logística que se unan poco a poco en estos procesos de descarbonización van a ayudar muchísimo al país y obviamente también a la cadena de valor logística. Claro que sí. Ahora, por último, nada más, Sani, ¿ustedes han podido calcular cuánto se ha evitado, por ejemplo, en emisión de toneladas de CO2 al medio ambiente con cada uno de estos principios? Sí, por supuesto. Mira, las emisiones se calculan como, se llaman toneladas de CO2 equivalente, ¿no? Equivalente porque no solo es dióxido de carbono, sino son otros gases de efecto invernadero que de una u otra manera se llaman CO2 equivalente. Actualmente nosotros, el año pasado, el anteaño estábamos emitiendo 14.000, ahora estamos emitiendo 12.000 toneladas de CO2 equivalente, pero ya con el 30% de emisiones cero porque estamos comprando energía renovable, va a ir disminuyendo. Nuestro propósito es llegar 2030
ser carbono neutrales, nos vamos a quedar con un poquito de emisiones y eso se entra en un proceso de compensación, que es algo que estamos planificando, obviamente, en bonos de carbono peruanos, ¿no? Que así sea, Sani, que logren cumplir este objetivo de que al 2030 puedan ser carbono neutral, ¿no? El DP World sea un puerto totalmente descarbonizado, como bien señalas. Sí. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias y por a ti. compartir con todo el país cada uno de estas estrategias, ¿no? Estas estrategias verdes. Así que muy bien por todo el equipo que también está permitiendo que se concrete cada una de ellas. Agradecemos a nuestra invitada en nuestro bloque Perú Sustentable, Sani Rodríguez, directora de Seguridad y Medio Ambiente de DP World. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Muy bien.